Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy volvemos a traer a Pandora. Yo me quedé encantado con la reacción anterior y les comento que tenemos un suscriptor del canal que se hace unas investigaciones increíbles. Me busca versiones hasta que tengan poco copyright, es un genio. Se llama Rafael Pablos, ya lo he nombrado muchas veces. Si no me equivoco, nosotros escuchamos a Isabel en ¿Cómo te va mi amor? Y ahora vamos a escuchar a Maite como voz principal. Así que si les parece no perdamos más tiempo y vamos a la reacción. Ya saben que por todos estos temitas de copyright vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Siento vivo emociones nuevas a pecho abierto, como si el planeta fuera mío. Dicen que la cara me cambió. Si aún no te suscribiste, por favor, hacelo dándole clic al botón rojo que no tiene ningún costo y a mí me estás ayudando un montón. Que me he vuelto un caracol. ¡Wow! Acá ya la escuchamos que colocó un poquito más. Esa A se escuchó bastante abierta, con una colocación más que correcta. No solo que se está escuchando impecable, sino que no tiene efectos. Casi podemos decir que ni reverb estamos escuchando. Nada, se escucha increíble. Que un secreto me escondo, que ya no hablo con nadie, que me encierro en el cuarto, que me dejen en paz. Creo, pienso que antes de esto no había nada hasta hoy. Hasta hoy se escuchó hermoso ese melisma y estamos escuchando un color de voz muy dulce, tiene una ternura natural y la letra no sé si termina de venir triste porque dice que se está encerrando y que la gente le dice que ha cambiado, pero la interpretación no me está dando tristeza, así que vamos a seguir. Dicen que me tengo que cuidar, que el amor no todo es miel. Te doy hasta la vida, él me ha correspondido, horas charlando y mi madre me dice que el teléfono es caro, que me dejen en paz. Ok, no, se enamoró. O sea, los amigos le están diciendo que se está escondiendo, que no está saliendo, pero en realidad es lo típico que pasa cuando uno se pone de novio. Mucha gente se olvida que tiene amigos cuando está en pareja, pero los amigos también tienen que comprender, chicos, ese mismo tiempo que antes teníamos, ahora lo tenemos que dividir. Obviamente no hay que dejar de ver a los amigos nunca, pero también tienen que comprender que necesitamos un tiempito con la persona que estamos conociendo y que tenemos muchas ganas de conocer, ¿no? Creo que es un 50 y 50, hay que entenderlo eso. Cuerpos que se acaban de encontrar, tus aguas que se juntan en el mar. Las armonías, chicos, de ellas tres, sabemos que son impecables, suenan hermosas juntas. Y acá me parece que hay dos que están haciendo la misma voz y solo hay una que está haciendo la segunda. Haciéndonos más fuertes él y yo, pasito a paso de la mano, jurándonos amor, amor del bueno. Y fíjense la interpretación de cada una, ¿no? Sin perder este amalgamamiento de voces donde van las tres perfectas, cada una le pone sus matices, le pone un poquito de intención y están interpretando, no es un canto lavado como suele pasar en un coro. Justamente al corista no se le permite ponerle mucho porque la voz no tiene que llamar la atención, pero como los coros los están haciendo ellas, sí tienen protagonismo y es algo muy personal que tiene este grupo. Solo él y yo. Solo él y yo, pasito a paso de la mano. Este cambio de dinámicas también que van poniendo en el medio, cómo nos llevan quizá del forte al mezzoforte, bajan un poquito, vuelven a subir, tienen un muy lindo manejo entre las tres y los arreglos también hacen que aparezca un poquito por delante siempre una resaltando, está todo muy cuidado. Jurándonos amor, amor del bueno. Creo, pienso que antes de esto no había
La dulzura, chicos. Fíjense estos finales aireados. Borrón y cuenta nueva. Y le pone aire en ese final que queda divino. Hasta hoy que hay borrón y cuenta nueva. Dicen que me tengo. ¡Ay! Que en el amor no todo es bien. Le doy hasta la vida, él me ha correspondido. Horas y horas charlando y mi madre me dice que el teléfono es caro, que me dejen en paz. Lo que hemos vivido todos en la adolescencia, creo. Podría decir que es una constante de los padres diciendo que el teléfono es caro y uno escondiéndose, haciéndole sonar el teléfono al otro para que después lo llame. ¡Qué maravilla! Solo él y yo, dos cuerpos que se acaban de encontrar, dos aguas que se juntan en el mar. Qué jóvenes que están acá. Veo que es de Viña del Mar del 87, porque cuando yo escuché ¿Cómo te va, mi amor? Era algo mucho más actual. Ellas estaban mucho más grandes. Acá están re jovencitas, pero sin embargo se escuchaban igual. Lo que han mantenido, ¿no? Sus voces, digamos, impecable. Haciendo notas fuertes él y yo, pasito a paso de la mano, jurándonos amor, amor del bueno. La actitud de las tres, cómo se las ve que claramente pueden ser solistas, ¿no? Tienen esta soltura, que venden el show completamente. Cada vez que las enfoca una cámara pareciera que son las solistas. Solo él y yo, solo, solo, solo él y yo, solo él y yo, solo él y yo. Y Fernanda, que acá no tuvo tanto protagonismo, me atrae muchísimo. Tiene una presencia increíble también. Cada vez que se filtra ahí por un costadito, la mirada se me va hacia ella. A ella la he escuchado nomás como solista en Los Aviñón, así que esa se las debo, la vamos a hacer pronto. Solo, solo, solo él y yo, solo él y yo, solo él y yo. No sé qué pasó ahí, que se quedaron calladas. Si es que alguna se olvidó la letra, pero fue algo raro. Vamos a ver qué pasa. No, me parece que simplemente hicieron cantar al público, pero como les digo, como estamos con un sonido muy fiel de consola, no tenemos en este momento sonido del público, ¿no? Ahí se debe estar escuchando, pero nosotros estamos con el sonido de la consola que no entra. Gracias, Chile, gracias. Me encantó, chicos. Imagino que, no sé si fueron sus inicios, no quiero decir ninguna burrada, pero las veo muy jovencitas y ya se escuchaban increíbles, ya estaban súper amalgamadas. Si no me equivoco, hay dos que son hermanas, lo que eso influye muchísimo, ¿no? En la conexión y el entenderse. Pero parecieran tres, les digo, porque tienen una conexión entre las tres increíble y la fusión de voces es hermosa. Siempre los arreglitos están muy cuidados con alguna voz grave, porque muchas veces nos pasan los grupos de mujeres que pueden llegar a ser muy estridentes, por lo que se necesita esa base un poquito grave para contrarrestarlo, ¿no? Y ellas tres juntas se escuchan impecable, la verdad es que me gusta muchísimo. Bueno, gente, se nos fue la segunda canción de Pandora. Tenían razón con la dulzura de Maite. Tiene una voz súper delicada, muy cuidadita, muy cálida. Me ha encantado escucharlo y con esta letra romántica, que como les digo me costó un poquito entenderlo porque en las primeras estrofas parecía que era algo negativo, con esto de que se encerraba, hasta que descubrimos que era que hablaba por teléfono con el novio y estaba completamente enamorada en una nueva etapa, por lo que lo disfruté muchísimo. Ustedes saben que a mí me encanta también
cuando se puede ir escuchando un poquito las letras, porque le van sumando mucho a la interpretación y a los recursos que uno va utilizando, ¿no? Es todo un conjunto, está todo ligado. Poner un agudo por ponerlo en determinado momento, sí, puede causar un poquito, pero cuando está ligado a la letra, a la música y a la intención es otra cosa y sentimos otra cosa. E imagino que si ustedes me están siguiendo es porque les gusta también eso, así que me alegro que hayan llegado hasta este momento del video. Y ya saben que si quieren recomendarme más Pandora o cualquier otro artista, lo hacen en comentarios. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Síganme en redes sociales, pueden seguirme en Facebook, Instagram y TikTok. Y nos estamos viendo en el próximo video para seguir compartiendo mucha más música. Chao.